Vamos a analizar hoy lo que hace a la parte de consumo, ingreso, recaudación fiscal, costo de vida y el impuesto de inflación, que le denomina un poco dentro de lo que es el modelo de Laffer, ese aumento impositivo producto de esa necesidad de obtener una mayor recaudación. Impuesto de inflación me refiero a aumentos progresivos del nivel de precios, evidentemente ante dos causas fundamentales. Una es el endeudamiento público que obliga a mejorar los niveles de recaudación. Naturalmente eso afecta al consumidor final, pues pierde el consumidor final poder adquisitivo. ¿Y qué pasa con los microemprendedores? Como tienen que pagar más impuestos, ellos compensan ese mayor pago de impuestos en aumentando sus niveles de precios. Lo mismo hacen los que están en actividades de fletes, los distribuidores. Ese aumento del costo de vida necesariamente obliga a las empresas a aumentar sus niveles de precio, afectando finalmente al consumidor. Entonces, por ende, hay una necesidad de cuidar los ingresos fiscales y el gasto público que sea siempre o que vaya en razón a esos ingresos. Un error grave que comete nuestro gobierno y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos es comparar un poco los niveles de gasto público con lo que hace al Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto dista mucho de lo que son los ingresos fiscales. Entonces, allí es donde generalmente cometemos el principal error como una suerte de justificación para empezar a gastar más. Y no debería ser así. El gasto público tiene que ir en función a lo que se recauda y naturalmente al costo de vida de la población. Entonces, primeramente vamos a indicar un poco esta ley de consumo-ingreso para adentrarnos un poco en el modelo de Laffer. El consumo-ingreso nos indica que a mayor ingreso o renta personal, mayores serán los niveles de consumo, ¿cierto? Aumentan los ingresos y más propensión marginal a consumir yo voy a tener. Si gano $1 más, voy a querer gastarlo $1 más. Si me aumentan el sueldo, yo estoy ganando 3 millones y me aumentan a 3.500.000, ¿qué es lo que probablemente yo haga con ese 500.000? Muy difícilmente me ponga a ahorrar. Probablemente ese 500.000 ya encuentre seguramente cosas en qué gastarlo, en qué consumirlos, ¿verdad? Salvo que tenga una conducta muy de inversionista o de ahorrista, sea muy conservador y muy consciente. Entonces, ahí cambia un poco la cuestión, ¿verdad? Pero la probabilidad es que el consumo aumente. Las leyes económicas son leyes de probabilidades y nunca de relaciones exactas. Es decir, se cumplen probablemente, pero nunca exactamente. Eso quiero dejar un poco en claro, ¿verdad? Aquí podemos apreciar el enunciado en donde dice que a medida en que el ingreso o renta personal aumente, aumentará también el nivel de consumo. Por eso esta función C es una f de Y positivo, nos indica la relación entre ambas variables. El ingreso y el consumo, que son variables cuya dependencia es directa o positiva. La variable independiente es el ingreso y la variable dependiente es el consumo. Es decir, aumenta nuestro ingreso y probablemente gastemos más. Yo una de mis propuestas dentro de lo que es la investigación apunta a lo que son programas de educación financiera. Ahora estoy trabajando en mi tesis de maestría en educación. Estoy cursando en una universidad en los Estados Unidos y mi tesis habla un poco sobre educación financiera. Pues encontré algunos resultados preocupantes en cuanto al comportamiento dentro de un estudio que estoy realizando, el comportamiento de una comunidad objeto de estudio que efectivamente muestra que el comportamiento entre consumo e ingreso es cada vez mayor. O sea, incluso la propensión marginal a consumir
es mayor a 1, es decir, aumenta el ingreso en $1 y uno consume más de $1. O sea, es como que estamos endeudándonos más, ¿verdad? O sea, la ilusión, si vamos a poner, me aumentan el sueldo, como había dicho, 500.000 guaraníes gano más ahora, en vez de ganar 3 millones, gano 3.500, y es como que la ilusión me hace gastar 4 millones, ¿verdad? Y empiezo a rayar, a deber, etcétera. Entonces, ese tipo de comportamiento viene por la falta de una educación financiera, especialmente desde la crianza. Entonces, los modelos de malla curricular deben ser reformulados y debería insertarse a mi criterio como propuesta final materias relacionadas a educación financiera desde la infancia. Esa es un poquito es la propuesta que estoy enmarcando, encerrando dentro de lo que es mi tesis, ¿verdad? Y bueno, con la promesa y el objetivo después de publicar un libro relacionado a este tema tan apasionante, ¿verdad? Esta es la ley, esta es la curva, eje de abscisa le llamamos consumo, eje de ordenada le llamamos ingreso o renta personal. Fíjense que si el ingreso aumenta en 1, el consumo aumenta también en 1. Si el ingreso baja, el consumo baja. O sea, hay una relación, por eso el signo positivo ahí arriba. Hay una relación directa positiva entre renta y consumo. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir es igual a 1 en el caso propuesto, y la propensión marginal a ahorrar es igual a 0. Es decir, si gano $1 más, consumo ese $1 más. ¿Y ahorro cuánto? Ahorro 0. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Y que se cumple con bastante prontitud. Ahora bien, en sociedades más desenvolvidas, en Europa especialmente, esto no ocurre tan así, ¿verdad? Hay estudios donde demuestran que la propensión marginal a consumir es 0,5, por ejemplo, es decir, y la de ahorrar también es 0,5. Si gano $1 más, gasto $0,5 y ahorro $0,5. Y la propensión marginal a invertir también aumenta ligeramente. Es decir, son culturas en donde hay realmente una suerte de educación pensada hacia el futuro, no en la inmediatez como la que vive Latinoamérica, especialmente en nuestro país, donde aparentemente todos los días quiere ser fiesta, queremos agasajar, queremos celebrar, queremos gastar, y el consumismo a veces nos lleva finalmente a un alto nivel de endeudamiento. El problema es el endeudamiento. Vivimos con atraso, pagando intereses financieros, intereses también moratorios, intereses punitorios. Empezamos a tener un flujo de egresos cada vez más alto. ¿Y cómo esto afecta al modelo del Laffer? Sencillo. En el modelo de Laffer, cuando existe una sociedad de consumo o absorbida por el consumismo, naturalmente, cuanto más consumo uno realiza, más impuestos gasta, paga, porque el IVA directamente apunta a un descuento automático de impuestos. O sea, uno va a comprar algo y automáticamente paga el 10% de IVA, y eso va al erario público. Ciertamente los niveles de recaudación deberían naturalmente de coadministrarse en base a este ingreso fiscal recaudado. Sin embargo, hoy es el momento en que se está empezando a pretender violentar un poco más esto, y bueno, ya no se quiere contemplar todas las deducciones, ¿verdad? Que ya había una ley, ahora lo que realmente quieren hacer es aplicar y controlar con fuerza, pero eso va a conllevar a mayor y mayor endeudamiento. Es decir, esta propensión marginal a consumir probablemente va a bajar, va a ser menor a 1, pero vamos a pagar la propensión marginal a pagar impuestos, vamos a decir, va a empezar a aumentar. Es decir, yo mis ingresos los voy a dividir entre consumir y pagar impuestos. Y para ahorrar, difícilmente ya me sobre. Y para invertir, mucho, mucho menos. Entonces, finalmente esto trae consigo problemas a nivel de recaudación con el tiempo, ¿verdad? Voy a pasar a la otra pizarra, solamente un segundito me aguardan.
En esta otra pizarra tenemos el modelo de Laffer. Ciertamente también un eje cartesiano cuya abscisa le llamamos recaudación impositiva y cuya ordenada le llamamos tasa impositiva. ¿Qué ocurre aquí en el modelo de Laffer? La curva de Laffer compara la tasa impositiva y la recaudación tributaria. ¿Y qué nos dice Laffer? Fíjese, la curva es como una campana. Que yo, a medida en que aumento mi nivel de tasa impositiva, acá estoy por ejemplo, mi tasa está en 10%, y estoy recaudando 200 millones, por decir. Después mi tasa sube a 20% y paso a recaudar 300 millones. Después mi tasa sube a 30% y empiezo a recaudar casi 400 millones. Espectacular. Voy aumentando y de repente yo me entusiasmo como gobierno y digo, no, aumento mi tasa impositiva a 40% y fíjense, baja a 150 millones nada más mi recaudación. ¿Cómo? Si yo venía aumentando mis impuestos y venía aumentando la recaudación, pero en un momento dado es como que hay un punto de inflexión y si de repente subo a 50% el impuesto, de recaudo 100 nomás. ¿Qué nos explica Laffer? Y esta es una evidencia empírica, son estudios realizados en diferentes países que nos muestran exactamente el mismo resultado. Los gobiernos que vienen progresivamente aumentando su tasa impositiva, con el tiempo tienden a recaudar menos porque la economía se va empobreciendo, las fábricas y empresas van cerrando, las pymes van cerrando, los que al cerrar dejan de pagar impuestos, y más, la economía informal se empieza a estimular porque de alguna manera hay que vivir, el sistema está perimido, por más controles que hay, uno le puede mandar incluso a la cárcel por no pagar impuestos en otros países, digo, pero necesariamente ya no hay plata para pagar impuestos, esa es la realidad. Hay niveles de insatisfacción, niveles de presión social, golpe de Estado muchas veces, revoluciones, grandes contiendas políticas. Entonces, ¿es conveniente seguir este camino de aumentar impuestos? Jamás. Jamás. Eso es un poco una de las críticas que especialmente se le hizo al gobierno pasado, el gobierno donde estuvo el presidente Cartes, que venía con una tendencia a aumentar impuestos, ciertamente, y la deuda externa también ha aumentado, ¿verdad? Entonces, eso no es un modelo sostenible a mediano ni largo plazo. Ciertamente se ha corregido con este gobierno de Abdo Benítez, o sea, ahora están empezando a cometer algunos grasos errores nuevamente de post-pandemia empezar a pretender seguir gastando como se está gastando, o sea, aumentando los ingresos públicos y empezar a tratar de recaudar otra vez más. Ahora son errores que finalmente las políticas económicas suelen cometer y no resultan en un aumento de la recaudación. O sea, cada país tiene su punto de equilibrio, le podemos decir, de tasa impositiva. Nosotros tenemos, bueno, 10% de impuesto a la renta, 10% del IVA, y vamos sumando, ¿verdad? IRAGRO, más o menos en promedio estamos hablando de un 20, 22% más o menos de impuestos, es decir, de todo lo que ganamos más o menos es la cantidad que se gasta en impuestos, ¿verdad? Los formales, ¿verdad? Y ahí es la pregunta, ¿hasta qué punto nos da el cuero para pagar impuestos? Y después de eso, ¿será que si seguimos aumentando vamos a recaudar más como país? Esa es la gran pregunta. ¿Según el modelo de Laffer? No. Según el modelo de Laffer, que nos indica básicamente que no todo aumento impositivo conducirá a un aumento de la tasa, de la recaudación tributaria. No todo aumento de la tasa impositiva va a conducir a mejorar la recaudación. Ese es el concepto que nos deja Laffer, ¿verdad? Y naturalmente concluye que a medida que aumenta la tasa impositiva, aumenta la evasión fiscal, por ejemplo, si se sobrepasa el límite. Naturalmente también el empobrecimiento, muchas empresas, reitero, ya no les da la posibilidad para pagar impuestos y directamente ya no pueden pagar, y después, bueno, entran las fiscalizaciones, van cerrando, hay pérdidas laborales, desempleo aumenta, los desempleados tampoco están pagando impuestos,
Es más, reciben subsidios por desempleo en muchos países. Eso es más carga social para el Estado. O sea, no es el camino correcto. El camino correcto es impuestos bajos, estimulantes para pagarlos, sea que sea lo más horizontal posible, lo más equitativo posible, y eventualmente dentro de un marco acorde a la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. O sea, hay que medir ciertamente los niveles de poder adquisitivo. Y por eso mencionamos en la primera parte el nivel de consumo, tenemos que analizar el nivel de ahorro y el nivel de inversión. Moraleja, aquel gobierno que estimule finalmente con su bajo nivel impositivo a que familias, personas tengan una mayor propensión marginal a consumir, a ahorrar y a invertir, son finalmente las que van a propender también a que haya menos desempleo, más competitividad y que eventualmente haya una mayor estabilidad macroeconómica. A eso se tiene que apuntalar. Por eso vuelvo a reiterar, hay que controlar los gastos públicos que realmente estén bien direccionados. No podemos estar gastando todo en pagar intereses, no podemos estar gastando todo en pagar salarios, viáticos y incompetencia de funcionarios. Eso no podemos tolerar. Planilleros, no podemos absolutamente tolerar, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro sistema que está bastante ya perimido en ese sentido. Lo que hace entonces finalmente a concluir que a través del tiempo aumentos impositivos conducen finalmente a aumentos inflacionarios. Las empresas, cuando más pagan impuestos, más tienen que subir sus precios. Entonces, a eso se le llama impuesto inflacionario, porque sin querer no están, los supermercados, la despensa, están subiendo sus precios y nosotros nos vamos y nos encontramos ya con esa sorpresa. ¿Quién termina perdiendo? El consumidor que está pagando un mayor precio por la ineficiencia inicial del gobierno. Entonces, como se suele decir, a cuidar mucho ese aspecto. Vuelvo a reiterar, los gobiernos tienen que estar, o respetar, mejor dicho, las teorías económicas ya estudiadas, analizadas, especialmente esta es una muy bien desarrollada en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, y ya con bastante nivel de éxito en materia de políticas macroeconómicas.